Aleluya. Pues damos gracias a Dios porque nos permite exaltarle, bendecirle, glorificar su nombre. Y es bueno, dice cuán bueno es, cuán delicioso es, cuán agradable es, cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? En armonía. Y es bueno en que usted y yo podamos estar aquí reunidos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y es por ello que damos gracias a aquel que nos salvó y nos rescató y nos libró de las tinieblas, de la condenación eterna, nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios por ello. Y la semana pasada, hermanos, recordemos que mencionábamos la semana pasada que nuestras palabras revelan lo que hay realmente en nuestros corazones. Y como consecuencia de esto, hermanos, se establece la reputación o nuestra reputación ante los demás, ante los ojos de los hombres, ya sea para bien o para mal. Eso es lo que decíamos la semana pasada. Y algo que también revelan nuestras palabras, hermanos, es de dónde viene nuestra sabiduría o cuál es la fuente de la sabiduría que hay en nuestras vidas al momento de hablar, y si estamos siendo guiados y si estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Es por ello, hermanos, que el tema número 21 del día de hoy lleva por título: la sabiduría que proviene de Dios busca la paz, promueve la humildad y practica la piedad en nuestras relaciones personales. La sabiduría que proviene de Dios busca la paz, promueve la humildad y practica la piedad en nuestras relaciones personales. Ese es el tema de hoy, nuestro tema número 21. Así que vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, y vamos a leer de los versículos del 13 al 18. Y el día de hoy, hermanos, estamos terminando este capítulo y vamos hacia la recta final de Santiago. Nos faltan 2 capítulos más y veremos lo que Dios tiene para nuestras vidas, así como lo ha hecho alrededor y a lo largo, mejor dicho, de estos 3 capítulos donde Dios ha revelado, ¿verdad?, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y la idea, y hemos dicho una y otra vez, que la idea de Santiago, al revelar todo esto que nos ha ido mostrando Dios a través de Santiago, es para que nosotros podamos ir siendo formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo y descubrir lo que en nuestro corazón hay, descubrir lo que en nuestras vidas hay, para que podamos corregirla para que podamos seguir afirmándonos en los caminos de Dios. Así que Santiago capítulo 13 al 18 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y ambiciones personales en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buen fruto, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día. Agradecemos tu amor, tu misericordia. Agradecemos el que tú, Señor, a través de lo que hemos de hablar en estos versículos, Señor, tú estés abriendo nuestro entendimiento. Señor, tú nos estés ayudando a entender si estamos siendo sabios o entendidos en tus caminos, y que podamos mostrar, Señor, con nuestra conducta esas obras sabias en plena mansedumbre en nuestras vidas. Que nuestro corazón siga siendo conformado y formado a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que su carácter pueda seguir
seguir siendo moldeado en nuestros corazones, para que cuando estemos fuera de la iglesia y aún dentro de ella, podamos reflejar esa paz, esa mansedumbre, esa pacificación, esa misericordia, esos buenos frutos en donde nos desenvolvemos, Señor eterno, y que esa semilla que es un fruto de justicia pueda ser sembrada en paz y pueda hacer crecer en esa paz, y que, Padre eterno, podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas y de corrupción. Hoy te lo pedimos la dirección, la guianza, la enseñanza de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y que, Señor eterno, ayude al predicador para que pueda hacerlo conforme a tu voluntad, a tus palabras, y pueda entregar el mensaje fielmente. Nos abandonamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Santiago, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, lo que está haciendo Santiago, hermanos, es desafiarnos a reflexionar, ¿qué cosa? Sobre el tipo de sabiduría que usted y yo tenemos o gobierna nuestras vidas. Santiago, hermanos, nos llama a una autoexaminación de la influencia que nosotros tenemos sobre la sabiduría en nuestra vida diaria concerniente como seguidores de Jesucristo. Santiago nos está haciendo esa invitación, que podamos examinar cómo esa influencia como hijos de Dios lo estamos viviendo cada día, pero no cualquier sabiduría, hermanos, sino la sabiduría que viene de lo alto. Todas las personas de alguna manera adquieren sabiduría y adquieren inteligencia de una manera natural, ¿sí? Sin embargo, lo que Santiago nos está hablando es nos va a hablar es de la sabiduría que proviene de Dios. Ahora, no olvidemos, hermanos, que vivimos en un mundo de obscuridad, en un mundo que está corrompido, y estamos, tenemos que ser fieles al llamado. ¿A qué llamado? A hacer brillar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que nos rodean. Y para que esto pueda ser una realidad, hermanos, en nuestras vidas, tanto como iglesia, como de una manera independiente, de una manera individual, en los lugares que nos desenvolvemos, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra colonia, con nuestros vecinos, hermanos, usted y yo necesitamos sabiduría y entendimiento, pero no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que proviene de Dios. Amén. Así que Santiago, hermanos, en estos versículos, nos presenta dos tipos de sabiduría. Una dice que es una sabiduría terrenal, centrada en el egocentrismo, en el egoísmo y la ambición, y otra que es celestial, transformadora y que da fruto de justicia en nuestras vidas. Y nuestro objetivo, hermanos, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, es desarrollar un carácter conforme a la voluntad de Dios, no un carácter conforme a mis principios naturales, no un carácter conforme a mis ideologías, no un carácter conforme a lo que la sociedad quiere imponerme o quiere hacer que yo piense de esa manera, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puede la sabiduría de Dios moldear nuestro carácter y nuestras vidas? ¿Cómo puede la sabiduría de Dios hacer eso en nuestras vidas? Bueno, lo primero, hermanos, que usted y yo debemos saber es que la sabiduría que viene de lo alto, la que viene de Dios, no es igual a la sabiduría humana, no es igual a la sabiduría del hombre. Por lo general, hermano, la sabiduría del hombre, decíamos, está centrado en acumular sabiduría, y entre más conocimiento tengas y entre más inteligente seas, mucho más orgulloso se vuelve muchas veces la persona, ¿sí? Entonces, sin embargo, la sabiduría que viene de Dios nos da, es una, hermanos, que nos ayuda o que nos capacita. ¿Para qué? Para hablar o actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Tú puedes tener mucha sabiduría, tú puedes humanamente tener sabiduría, puedes tener inteligencia, sin embargo, hermano, eso no te capacita para que tú en medio de las circunstancias puedas resolver los problemas acorde a la voluntad de Dios. No te capacita para eso, te capacita simplemente para de una manera natural resolver los problemas. Vamos al Salmo 111, capítulo 111, versículo 10. Salmo
Salmo 111:10. ¿Ya lo tienen? Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Pero note algo que dice el salmista. Dice, el principio primero de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios, es hacer las cosas en reverencia a Dios, es hacer las cosas o vivir mi vida acorde con el temor de Dios que me va a impedir hacer cosas que desagradan a Dios. Ese es el temor reverente hacia nuestro Dios. Pero sigue diciendo, buen entendimiento tienen todos los que saben de la sabiduría de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que saben de la Biblia. Dice, buen entendimiento tienen todos aquellos que tienen doctorados y tienen maestrías y tienen etcétera, etcétera. Un buen entendimiento tienen ellos, dice así el Salmo, ¿o no dice así? Dice el Salmo, buen entendimiento tienen ¿qué? Todos los que practican ¿qué? Sus mandamientos. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que aunque usted se sepa la Biblia, si usted y yo no la practicamos, no tenemos sabiduría y no tenemos entendimiento en las cosas de Dios. Usted y yo podemos saber mucha Biblia, pero si no la llevamos a la práctica, que es el tema principal y fundamental de Santiago, hermano, que practiquemos lo que estamos aprendiendo, que vivamos lo que sabemos, ¿verdad? Dice el salmista, bueno, si no la practicas, entonces tú no tienes entendimiento, pero todo aquel que la practica, dice, tiene buen entendimiento. Así que vamos a Proverbios, quien reitera esto, vamos a Proverbios 9:10, Proverbios 9:10, ahí adelantito. Proverbios capítulo 9, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así. El principio de la sabiduría nos reitera nuevamente el libro de Proverbios, que es el temor del Señor. Dice, y el conocimiento del Santo es inteligencia. El conocimiento de Dios es inteligencia en nuestras vidas. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así, el temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Quién es? Dice que en Él se halla la sabiduría. Entonces la base de la sabiduría es temer a Dios y apartarme de ¿qué? De todo mal. Dice, conocer al Santo da por resultado el buen juicio. Tú quieres tener buen juicio en tu vida para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones que puedan beneficiar en tu vida. Bueno, tienes que conocer al Santo para que puedas tener ese resultado. Tienes que conocer a Dios, su sabiduría y lo que Dios es. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener ese resultado acorde a la voluntad de Dios. Recuerde que esto el mundo no lo puede hacer. Solamente las personas que han sido redimidas por Cristo y que tienen y que mora el Espíritu Santo en la vida de ellos, mientras tanto, no pueden hacerlo. No se puede hacer. ¿Ok? Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del Santo es inteligencia. Ahora, ¿cómo podemos usted y yo conseguir la sabiduría de Dios? ¿Cómo se puede conseguir esa sabiduría de Dios? Porque muchas veces hablamos que de la sabiduría de Dios y que la sabiduría de Dios, pero ¿cómo la obtenemos? ¿Cómo podemos usted y yo conseguir la sabiduría de Dios? Bueno, vamos a ver 3 maneras claves para obtenerla. La primera de ellas es la búsqueda en la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 2, ahí mismo donde estábamos, vamos a retroceder un poco. Proverbios 2, capítulo 26. Proverbios 2:26. No tiene 26, ¿verdad? Está mal mi cita. Gloria a Dios, es que esta es como de las ampliadas, por eso. Gloria a Dios. Bueno, yo le leo. A ver, creo que ya vi el error acá. Gracias. Ok, no es 26, es 6. Disculpe, error de dedo. Lo bueno es que usted está diestro en las Escrituras, por eso es la importancia de conocerlas, ¿verdad? Gloria a Dios, así se las sacan los predicadores cuando se equivocan en sus textos. Pero gloria a Dios, dice Proverbios 2:6, dice, porque el Señor, ¿qué dice? Da la sabiduría, de su boca viene ¿qué? El conocimiento
y la inteligencia. Dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, es el medio a través del cual usted y yo recibimos la sabiduría de Dios. Entonces, Salmo 19:7, vamos a retroceder ahora al Salmo 19:7, espero que aquí no me haya equivocado, si no, ya no voy a tener pretexto, hermanos. Gloria a Dios. Salmo 19:7. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Dice aquí en esta versión: el Señor, la enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor es en su pacto es seguro, ayuda a los ignorantes a volverse sabios, dice la palabra de Dios para todos. Entonces, por eso es que usted y yo, para obtener la sabiduría de Dios, tenemos que acudir ¿a qué? A las Escrituras. Usted y yo no podemos tener sabiduría para vivir esta vida y vivirla de manera que agrade a Dios si usted y yo no conocemos las Escrituras, si usted y yo no vivimos las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos revela tanto su carácter como el propósito para la humanidad. La segunda cosa que podemos hacer para obtener la sabiduría de Dios es orar constantemente. ¿Sí? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5, que ya no lo sabemos casi de memoria. Gloria a Dios. Recuerde que Santiago está entre Génesis y Apocalipsis para que lo encuentre rápido. ¿Ya lo tienen? Dice así, Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno, que dice, de ustedes les falta sabiduría, que dice, que se la pidan a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será que dada. Hermano, pero si tú no lo pides, no lo vas a tener. Pedid y se os dará, llamad y os se abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, el que toca, se le va a abrir, hermano. Pero si usted y yo no tocamos, si usted y yo no clamamos, si usted y yo no vamos a Dios para que Dios nos dé de su sabiduría para vivir una vida acorde a su voluntad, para poder vivir una vida que sea agradable a Él, no la vamos a tener. Dios no retiene, hermanos, su sabiduría a aquellos que la buscan con sinceridad. Y cuando hablamos con sinceridad es que la buscan para simplemente poder vivir conforme a la voluntad de Dios. No la piden ¿para qué? Para enorgullecerse, ni para hacer alarde, ni para ser jactanciosos en su vida de su conocimiento de las Escrituras. No la piden para eso, la piden ¿para qué? Para que entonces yo pueda vivir una vida que agrade a Dios, porque esa es la vida del cristiano, hermano. Nuestra vida de aquí hasta que Cristo venga es vivir la palabra de Dios, es vivir conforme a los principios de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo no seamos engañados primeramente y podamos heredar la vida eterna. Lo tercero es que la obediencia en humildad a su voluntad es lo que sigue para poder conseguir la sabiduría de Dios. La obediencia con humildad a su voluntad. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 7, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero dice la palabra, dice: cualquiera que oye estas palabras mías
y las pone en práctica. Santiago dice que no seamos oidores de la palabra de Dios solamente, sino seamos hacedores. Jesús dice, si oyes mis palabras, está bien, pero lo importante también es que tú las pongas en práctica. Entonces, la sabiduría, hermanos, no es algo pasivo, sino algo activo. Es un conocimiento que debe ser vivido, es un conocimiento que debe ser aplicado en nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios es lo que demuestra, hermanos, que verdaderamente hemos adquirido sabiduría. Si tú y yo no vivimos de esa manera, entonces estaremos dando evidencia que nos falta la sabiduría de Dios en nuestra vida. Por tanto, eso se traslada a que no estoy siendo obediente de una manera correcta a Dios. Ahora escucha esto, hermano. La sabiduría divina no es un fin en sí mismo. No es para saber cómo hacerse rico, no es para saber cómo hacerse exitoso, no es para saber cómo tener nuestra mejor vida ahora, sino que la sabiduría divina es un medio para vivir una vida en santidad, para vivir una vida que glorifique a Dios y beneficie a otras personas. Esa es la sabiduría que nosotros debemos de tener. La sabiduría divina no es en sí misma un fin, sino que es el medio, hermanos, para que usted y yo podamos vivir una vida en santidad, una vida que glorifique a Dios y una vida que beneficie a los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es el amor, la muestra del amor como hijos de Dios. Entonces es por ello, hermanos, que Santiago nos muestra en estos textos de nuestra base, de nuestra enseñanza, nos muestra 4 puntos que nos van a mostrar a nuestras vidas, o van a darnos evidencia, o nos van a ilustrar si estamos viviendo, o con qué sabiduría, estamos viviendo. Así que vamos al versículo 13 de nuestro texto base, de Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? ¿Sí? En la versión Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces, como punto número 1, es la sabiduría como evidencia de una vida transformada. La sabiduría como evidencia de una vida transformada. Y eso es lo que nos dice Santiago. Y en este versículo, hermanos, Santiago está buscando identificar quién es verdaderamente diestro en el arte de una vida recta. Eso es lo que está haciendo Santiago. Y la pregunta no solo es ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? No es únicamente lo que Santiago está expresando, sino ¿en qué sentido usted y yo somos sabios? ¿En qué sentido usted y yo somos entendidos? Y la respuesta de eso, hermanos, o a esta pregunta, revelará, hermanos, no solo su carácter interior, sino que también la condición espiritual de su alma. Eso es lo que va a revelar conforme a lo que estamos siendo sabios y conforme a lo que estamos siendo entendidos. Va a revelar la condición espiritual de nuestra alma, ya que es difícil, hermano, encontrar a alguien que diga que usted no va a encontrar una persona que le diga: bueno, yo soy un tonto. Usted no va a encontrar a alguien que le diga así. O si usted le pregunta a alguien, va a decir no. Si usted va por la calle y dice: oye, tú eres tonto, no, le va a decir que no. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo, hermano, tiene una alta y poca realista opinión de su sabiduría, aunque no lo diga. Casi todo el mundo tiene una alta y poco realista opinión de su sabiduría, aunque no lo diga. Por eso dice la Biblia que no seas sabio en tu propia opinión, porque todos en su propia opinión somos sabios, somos entendidos, somos diestros para algo, ¿cierto o no? ¿Creen que son tan eruditos como la persona que tiene al lado? A ver, voltea a ver a quien tiene a su lado. Son tan eruditos como la persona que tiene a su lado y que su opinión es por lo general la mejor opinión que ninguna otra opinión. ¿Sí? Generalmente se piensa de esa manera, y es por ello por lo que la verdadera sabiduría no se mide, hermanos, por nuestros logros, no se mide por nuestros logros académicos, no se mide por nuestro conocimiento teológico, sino por la calidad de nuestra vida. Teológicamente usted puede ser correcto,
Usted puede ser un erudito en las Escrituras, pero si no vive en santidad, de nada sirve. Y hermano, la santidad no equivale, el conocimiento no equivale a santidad. El conocimiento de la Biblia, el conocimiento teológico, no equivale a una vida en santidad. Usted puede vivir teológicamente bien, usted puede tener una doctrina totalmente correcta, una sana doctrina, usted puede estar escuchando una sana doctrina, pero hermano, eso no equivale, o eso no quiere decir que usted esté viviendo una vida en santidad. Porque la vida en santidad se va a vivir hasta que yo aplico las verdades del Evangelio en mi vida. Amén. Así que hermanos, la sabiduría no es una cualidad teórica, hermanos, sino que es inseparable del buen comportamiento. Usted no puede separar la sabiduría con el comportamiento, van unidos. Y un ejemplo de ellos es el rey Salomón, quien fue el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. El más manso y humilde, ¿quién fue? Se lo dejo en lo que tomo agua. Fue Moisés. Entonces, Salomón, hermano, aun con toda su sabiduría, hizo algo que él sabía que no debía hacer. ¿Y qué hizo? ¿Con quién se casó Salomón? Con la hija de un faraón egipcio. ¿Cierto o no? Se casó con ella y la Escritura decía y dice que no tenía que casarse de esa manera, con gente extranjera. ¿Y qué hizo Salomón? Fue y lo primero que hizo cuando buscó mujer fue y se casó con ella. Entonces, eso nos da evidencia que la sabiduría, si no la aplicamos, de nada nos sirve. Si la sabiduría no la aplicamos a nuestras vidas, no podemos usted y yo vivir vidas en santidad, y sin santidad nadie verá a Dios. Es por ello que Santiago hace mucho énfasis en ¿qué? En que la sabiduría tiene que ser la evidencia de una vida transformada en nuestras vidas, de una vida que está caminando acorde a los principios y a los estatutos de la palabra de Dios, en lo cual usted y yo nos tenemos que esforzar, pero no en nuestras propias carnes, sino en el poder del Espíritu Santo. Usted tiene, yo tengo al Espíritu Santo que nos ayuda ¿para qué? Para poder vivir esas vidas santas. Usted en sus propias fuerzas no lo va a hacer, y cuando lo haga, hermano, va a terminar frustrado. Porque nadie puede caminar una vida en santidad si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie, no podemos. Por eso es la necesidad de orar siempre a Dios, lo que decíamos hace un rato. Entonces, decíamos que Salomón vivió de esa manera. Y entonces, hermanos, Santiago nos da dos cosas, o nos muestra dos cosas, que una conducta caracterizada por las buenas obras es lo primero que tiene que reflejar la sabiduría, y lo vemos en Santiago 2:18, y un espíritu manso y humilde, y lo vemos en Santiago 3:17. Esas dos cualidades o dos características tienen que ser manifiestas en su vida y en mi vida, ¿qué? Una conducta caracterizada por las buenas obras, las buenas acciones, porque recuerde que el resultado de una fe verdadera son las acciones, son las buenas obras, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un espíritu manso y humilde, que nos dice en el capítulo 3, versículo 17, y Jesús también lo menciona: sed mansos y humildes de corazón, como Él lo es. Lo que está haciendo Santiago, hermanos, aquí no es una pregunta teórica, sino una pregunta práctica. Cuando dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago no nos invita, hermanos, a medir nuestra sabiduría por lo que sabemos, sino por cómo vivimos. ¿Usted quiere saber qué tan sabiamente vive? Es decir, también, ¿usted quiere saber qué tanto ama a Dios? Mire su vida, cómo la está viviendo. ¿Qué tan obediente es a Dios? Esa es la forma en que usted y yo debemos o podemos medir nuestro amor a Dios. Usted, entre más ame a Dios, más obediente va a ser a Dios. Pero usted no puede decir yo amo a Dios y desobedece sus mandamientos. Usted no puede decir yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Usted no puede decir yo amo a Dios y entonces hablo de mi hermano y busco su ruina de mi hermano. No puede ser, porque entonces me está dando evidencia que el Espíritu Santo no mora en usted. Porque el Espíritu Santo no lo guía a eso. El Espíritu Santo jamás lo va a guiar contra las Escrituras o en contra de las Escrituras. Lo va a guiar conforme a las Escrituras. Amén. Ok, la verdadera sabiduría, hermanos, nos dice Santiago que se muestra por medio de las buenas obras hechas con humildad. ¿Sí? Esto quiere decir que la sabiduría divina, hermanos, no es solo intelectual, sino práctica. No es solamente adquirir conocimiento.
La vida, hermanos, la vida cristiana no consiste en un cúmulo de conocimiento, no consiste en un cúmulo de conocimiento, sino en cómo ese conocimiento de Dios transforma nuestra conducta y nuestras relaciones personales. No solamente mi vida, sino el trato hacia los demás, sino el trato hacia mis hermanos en Cristo, en la fe, sino el trato hacia mis vecinos. Una vida llena de sabiduría, hermanos, celestial, se evidencia en la humildad. Se da evidencia en la humildad, y la humildad, hermanos, es el terreno fértil en el cual o donde la sabiduría de Dios puede crecer. Sin la humildad, hermano, la sabiduría de Dios no va a crecer en su vida. Usted necesita tener humildad en su corazón para que esa sabiduría de Dios pueda crecer, pueda emanar, pueda florecer en su vida y en mi vida. Si Jesús dijo, sed mansos y humildes como yo lo soy, ¿qué tiene que hacer? Pues tenemos que hacer de esa manera, tenemos que buscar esa forma, tenemos que procurar eso. Es el reconocimiento de que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de parte de Dios, hermano. No lo ha logrado en sus capacidades, lo ha logrado en la misericordia y el favor y la benevolencia de Dios. Pablo dijo, soy lo que soy por la pura gracia de Dios. Y aquí, hermano, surge una pregunta. ¿Cómo está nuestra conducta hoy en día? ¿Cómo está tu conducta? ¿Cómo está mi conducta? ¿Estamos viviendo con humildad que refleja la obra de Dios en nosotros? ¿Está reflejando la humildad que refleja la obra de Dios en nosotros o no? ¿Cómo está siendo la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Nuestro corazón está siendo transformado por lo que escuchamos de la palabra de Dios? Entonces, si somos sabios y entendidos, hermanos, en el Señor debemos demostrarlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Debemos, hermanos, hacerlo con paciencia, servicio hacia los demás. De esa manera usted y yo tenemos que hacerlo. Punto número 2 que nos muestran estos textos, la sabiduría terrenal y sus consecuencias destructivas. Vamos a los versículos 14 y 16. De Santiago 3. Santiago capítulo 3, versículo 14 y 16 dice: pero si tiene celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celo y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. La sabiduría, hermanos, la sabiduría que es del mundo, que se basa en el conocimiento propio, en la comprensión propia del hombre, sus normas y objetivos, es falsa e impía, hermanos. En la falsa sabiduría, el hombre es supremo. En la verdadera sabiduría, Dios es supremo. Dios está por encima de todo, de toda la creación. ¿Sí? La falsa sabiduría, hermanos, no reconoce la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, ni la verdad de Dios. La falsa sabiduría no reconoce la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, ni la verdad de Dios. Es decir, nunca vas a estar de acuerdo con las cosas que te sucedan en tu vida. Nunca vas a estar de acuerdo con lo que Dios permite en tu vida. Porque en medio de eso que Dios permite en tu vida es para que pueda moldear tu corazón. Es para que pueda moldear nuestro carácter. Por eso una falsa sabiduría es decir, ok, yo confío en la soberanía de Dios, ok, yo admito la voluntad de Dios, yo creo en la verdad de la palabra de Dios, pero en el momento real de nuestra vida, donde hay que enfrentar situaciones complicadas, donde suceden cosas que no son, a mi parecer, agradables, entonces es cuando ahí yo ya doblo las manitas y digo, no, Señor, eso no me parece. No me parece que Él haga esto, no me parece que ella haga esto, no me parece que me haya sucedido aquello. No estoy de acuerdo con tu voluntad en este suceso. Y a lo mejor no lo decimos, pero lo pensamos, hermano. A lo mejor no lo expresamos, pero está aquí en nuestra mente. Y por tanto yo voy a tomar una acción sobre eso en base no a la sabiduría de Dios, no a la soberanía de Dios, no a la verdad de Dios, sino conforme a lo que yo quiero que sean las cosas. En estos versículos, hermanos, Santiago analiza brevemente la motivación. En el versículo 14 nos da las características. Versículo 14 dice:
Pero si tienes celos amargos y ambición personal en tu corazón, esas son las características. En el versículo 15 nos da los resultados. Dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Y en el versículo 16 nos da los resultados de esa falsa sabiduría, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala, ¿sí? Santiago nos advierte sobre este tipo de sabiduría, hermanos, que no proviene de Dios. Él habla de una sabiduría que es terrenal, es decir, una sabiduría que es del mundo. Cuando habla de una sabiduría animal, habla de la carne, de nuestros deseos pecaminosos, del deseo pecaminoso del hombre. Y cuando habla de una sabiduría diabólica, es que proviene del diablo, ¿sí? Esta sabiduría está caracterizada por los celos amargos, hermanos, y ambición personal de nuestro corazón, o en el corazón de la persona. Es una sabiduría, escuche esto, que busca el beneficio personal, usa a las personas a su favor y siempre quiere el beneficio a costa de los demás, no importando quiénes salgan perjudicados. Cuando tú tienes una falsa sabiduría, cuando tú tienes una sabiduría que no proviene de lo alto, una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, siempre esa sabiduría va a buscar un beneficio personal, va a usar a las personas a su favor y siempre quiere el beneficio a costa de los demás, no importando quiénes salgan perjudicados. Cuando nuestras vidas, hermanos, están marcadas por esta clase de sabiduría, los resultados son claros. ¿Qué cosa? Hay desorden, hay caos en nuestras vidas y toda clase de mal en nuestro corazón. Nunca vamos a ver nunca vamos a desear, mejor dicho, el beneficio de los demás. Nunca los vamos a buscar. Siempre vamos como dice la Biblia, a hacer mercadería de ellos. Siempre va a ser así. Entonces, esta falsa sabiduría se manifiesta en rivalidades, celos y divisiones, que es por lo general cuando alguien dentro de la iglesia manifiesta este tipo de sabiduría, pues termina en eso, en rivalidades, en celos y en divisiones, termina dividiendo la iglesia, termina apartando a los creyentes verdaderos. Pero bueno, decía un predicador, los falsos maestros son el castigo de Dios para descubrir a los falsos discípulos, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos cuidado y caemos en ese tipo de desorden, siempre vamos a manifestar rivalidades, celos y divisiones. Desafortunadamente, hermanos, estos son cosas que muchas veces se ven dentro de la iglesia, pero también, hermanos, son cosas que se ven dentro de la familia, son cosas que se ven dentro de la misma sociedad. Una sociedad que vive en rivalidades, en celos, en divisiones, por establecer sus propias ideologías, que destruyen familias, que destruyen la misma sociedad. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Para que usted y yo podamos ver que nuestro orgullo y nuestros deseos egoístas por encima de los demás, cuando los ponemos por encima de los demás, terminamos sembrando destrucción en lugar de paz y nos ponemos en una posición peligrosa delante de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 16, 6, 16, 19. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así: 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Cuando tú y yo podamos, o cuando tú y yo cometemos, mejor dicho, el error de vivir una falsa sabiduría, vamos a terminar haciendo esto, sembrando discordia entre hermanos. Y por eso es que yo decía, nos ponemos en una posición peligrosa delante de Dios. Versículo 14 de nuestro texto base en Santiago 3.
Versículo 14. Pero si tiene celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Aquellos hermanos cuyas vidas se basan en la sabiduría humana y son motivados por ella, son inevitablemente egoístas, ¿sí? Viviendo de un modo en el que sus propias ideas, sus propios deseos, sus propias normas son la medida para todo. Recuerde que mientras usted se mida entre personas, nunca va a tener la medida perfecta de santidad, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Usted y yo nos tenemos que medir conforme a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ese es nuestro estándar a seguir, eso es nuestra meta a seguir. Pero cuando usted se mide por debajo de eso y se mide en comparación a alguien, usted siempre va a pensar que es la mejor opinión, el mejor deseo, la mejor norma. Cualquier cosa o persona que sirve a esos fines, hermanos, se considera buena y amigable, ¿sí? Pero cuando es atacado mi ideología, cuando es atacada el deseo que hay en mi corazón o la norma que yo tengo establecida en mi vida, que no es conforme a la palabra de Dios, entonces yo considero a la otra persona como una persona mala o como un enemigo o una enemiga. Los que se apropian de esta sabiduría terrenal y egoísta resisten, hermano, de cualquiera o cualquier cosa que se interponga entre ellos y sus propios objetivos. Cuando tú ya no cooperas conmigo, entonces yo te empiezo a rechazar. Tú ya no cabes en mi círculo social porque ya no estás persiguiendo mis objetivos. Tú ya no estás persiguiendo mi visión, mis ideas. Y no son mis ideas, ni son mis objetivos. Es el objetivo de Dios para que tú y yo podamos llegar a la vida eterna. Una persona, hermanos, cuya motivación tiene como base la sabiduría del mundo es inevitablemente jactanciosa. Es inevitablemente jactanciosa, pero el fiel cristiano, no debe, hermanos, jactarse. ¿Por qué? Porque si tú y yo lo hacemos, solo vamos a dar evidencia de la ausencia de la sabiduría de Dios en nuestra vida. Si tú y yo nos jactamos, mostramos la ausencia de la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Y escucha esto: cuando la arrogancia es la actitud normal y desenfrenada de una persona, muestra la ausencia de una relación salvadora con Dios. Alguien que diga ser cristiano, que sea orgulloso, egoísta, sin amor y jactancioso, es un fraude. Tú y yo, si decimos ser cristianos, no podemos tener esas características en nuestras vidas. No podemos, porque van en contra de los principios de Dios. No podemos ser orgullosos, no podemos ser arrogantes, no podemos ser egoístas, no podemos ser faltos de amor, no podemos jactarnos de las cosas que tenemos, que logramos. ¿Por qué? Porque entonces vendríamos a ser un fraude como cristianos. Decir lo contrario es mentir contra la verdad. ¿Por qué? Porque contradice absolutamente el evangelio que predicamos de nuestro Señor Jesucristo y la clara enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermano, Santiago está diciendo que si una persona dice que es de Dios y que tiene la sabiduría de Dios, pero su vida está motivada y caracterizada por la contención y los celos amargos, simplemente está mintiendo contra la verdad. Simplemente no es cierto. Sin importar lo que digan, esa persona no puede ser salva. Hermano, ¿por qué? Es una persona que vive en una mentira. Es una persona que vive en una mentira. ¿Por qué? Porque si tú y yo somos salvos, si tú y yo hemos sido regenerados por la palabra de Dios, como dice la Escritura, si tú y yo hemos sido transformados por la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2, no acostumbrándonos o no adaptándonos a los pensamientos de este siglo o de este mundo o de esta vida, sino dejándonos transformar y renovar por medio de la palabra de Dios, entonces usted y yo tendríamos y tenemos que buscar la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Por eso es que si no estamos actuando de esa manera, somos mentirosos y no estamos realmente teniendo una fe salvadora, lo que decíamos en algún momento en una de las enseñanzas. La fe que tienes es una fe verdadera o es una fe falsa.
¿Por qué? Porque no me hace salvo el estar aquí, no me hace salvo ni siquiera saber de las Escrituras, me hace salvo vivir las Escrituras, me hace salvo el saber que es por medio del sacrificio de Jesús que obtenemos la salvación. Y cuando usted y yo no estamos buscando la voluntad de Dios, entonces daremos evidencia que vivimos en una mentira nada más. Pero tenemos que corregirlo, tenemos que acercarnos a Él. Versículo 15 y 16 de nuestro texto base. Dice así, 15 y 16: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Sí? Y recuerde que cuando dice terrenal, habla de la forma o del sistema del mundo. Cuando dice que es puramente humana, habla de la carne, de mis emociones, de lo que yo quiero. Y cuando dice que es demoníaca, habla de los principios diabólicos. Y el resultado de vivir lejos de la sabiduría de Dios es lo que dice el versículo 16. Pues donde hay envidia, se lo estoy leyendo en una traducción viviente, y ambiciones egoístas, también habrá deseo, desorden y toda clase de maldad. Toda clase de maldad. La pregunta es, ¿estamos dejando que la envidia y el egoísmo guíen nuestras decisiones? ¿Estamos dejando que la envidia y el egoísmo guíen nuestras decisiones? Santiago, hermanos, nos está llamando a reflexionar sobre las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que me motiva a seguir a Cristo? ¿Qué es lo que me motiva a vivir una vida en santidad? ¿Qué es lo que me motiva a vivir mi vida en términos simples y naturales? Es el egoísmo, es la superación para que sea visto de los demás, para que yo le demuestre a X o tal persona que yo sí puedo. ¿Cómo es mi vida? ¿Estoy dejando que esas cosas determinen o condicionen mis decisiones en mi vida? Ya que si nuestros pensamientos, hermanos, y acciones están marcados por celos y ambiciones personales, entonces estamos operando bajo una sabiduría que es terrenal y que es diabólica. ¿Por qué? Porque atenta contra el cuerpo y la obra de Cristo, y es algo que desagrada a Dios. Cuando usted y yo no estamos actuando conforme a la sabiduría de lo alto, simplemente vamos a encontrarnos atentando contra el cuerpo de Cristo y la obra de Cristo. Punto número 3, ya casi para ir terminando. El carácter de la sabiduría celestial. Versículo 17. Versículo 17 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buen fruto, sin vacilación, sin hipocresía. Se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y generalmente, cuando nosotros estamos en una relación, estamos en nuestro matrimonio, o inclusive sea una relación de noviazgo, sea una relación de amigos, generalmente usted y yo no queremos ceder a muchas cosas. Generalmente aquí mis chicharrones truenan y es lo que quiero y es lo que tiene que ser. Y entonces dice que no estamos actuando conforme a la sabiduría de Dios, porque aquello que cuando yo quiero imponer mis reglas, cuando yo quiero imponer mis ideas, entonces yo no estoy promoviendo la paz en mi relación, yo no estoy promoviendo la paz en la sociedad, yo no estoy promoviendo la paz dentro de la iglesia, yo no estoy promoviendo la paz dentro de mi familia, y entonces no estoy teniendo la sabiduría de Dios en mi vida. Porque dice que antes de todo es pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Y eso le pega a la carne, hermanos, eso le pega a nuestro coeficiente intelectual, eso le pega a lo que yo soy. Porque jamás quiero doblar las manos, jamás quiero buscar el acuerdo, jamás quiero buscar la paz dentro de las múltiples y diversas cosas que vivimos todos los días. Santiago, hermanos, describe la sabiduría que viene de lo alto como pura, pacífica, amable, accesible, llena de misericordia, de buen fruto, imparcial y sincera. Cada una de estas cosas, hermanos, está caracterizada o tiene la característica que refleja el carácter mismo de Dios. Es por ello que tenemos que caminar de esa manera, porque si somos hijos de Dios tenemos que buscar lo que Dios es y tenemos, es decir, lo hemos dicho más de una vez,
Cuando hablamos de los atributos de Dios o las características de Dios, es que tú y yo como hijos de Dios tenemos que reflejarlas. Es como el hijo nace y de primero cuando nace parece una pasita, ¿cierto o no? Todo arrugadito. Pero a medida de que pasan los días, le dice, se parece a la mamá, no, se parece a papá. ¿Qué quiere decir? Que empieza a tener rasgos del papá y de la mamá. En ese sentido y en esa metáfora es lo mismo que el cristiano tiene que hacer. A medida de que va creciendo y se va desarrollando, tiene que parecerse más a papá, tiene que parecerse más al Padre Celestial, en esas características, en esos atributos, en esas cualidades que Él tiene. No podemos pasarnos la vida siendo indiferente al Padre, sin tener ningún rasgo, ninguna característica del Padre Celestial. No podemos, porque entonces estaremos viviendo una vida cristiana falsa. Me estaría engañando, como dice Santiago, veíamos en el capítulo 2, estaría engañando a mi propio corazón. Entonces la sabiduría de Dios es, dice, pura, lo cual significa, hermanos, que no tiene intenciones egoístas ni maliciosas, está libre de hipocresías y está libre de ¿qué? De engaños. Dice también que es pacífica porque busca la reconciliación, la unidad y no la división. Es amable y es accesible, lo cual significa que no es orgullosa ni impositiva, sino que está dispuesta a escuchar, a aprender y aprender de los demás. ¿Sí? Y esa está dispuesta a escuchar y aprender de los demás. Dice, está llena de misericordia, muestra compasión a aquellos que nos rodean y produce frutos de bondad y de justicia. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, 7. Está después de Malaquías, para que lo encuentre rápido. Está después del brinco de Malaquías a Mateo. 400, aproximadamente 30 años de obscurantismo, y entonces resurge la palabra de Dios con Mateo, que dice: bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, la sabiduría de Dios tiene o está llena de misericordia. ¿Por qué? Porque muestra compasión a aquellos que nos rodean. Y eso dice Mateo, Jesús hablando ahí en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú no puedes alcanzar misericordia si antes tú no eres misericordioso con las personas. No puedes. No puedes pedir, clamar por misericordia cuando tú mismo no la ofreces. Con la vara que midas serás medido. Y eso es algo que debemos entender en nuestras vidas. ¿Qué pasaría, hermanos, si usted y yo viviéramos todo esto que acabamos de hablar como cristianos? Hermanos, tendríamos una sociedad totalmente transformada. No que eso dependa de nosotros, porque al final, aunque trae un buen resultado, como a lo mejor lo vemos con la forma de dirigir su país en El Salvador, Bukele creo que se llama, ¿no? Algo así. Bueno, él, siendo cristiano, ha gobernado de una manera conforme a los principios de Dios, y hoy vemos un país transformado por esa razón. Hermano, pero aún así, a lo mejor él lo ha hecho como presidente, pero tú y yo tenemos la obligación de hacerlo en nuestro diario vivir, en nuestra sociedad. No podemos cambiar a la sociedad si nosotros no estamos brillando como luminares en el mundo, como hijos de Dios. A ellos se enfrentaron así los reformadores, los apóstoles. Si nosotros fuéramos de esa manera, seríamos un pueblo que reflejara la gloria de Dios, hermanos, en todas nuestras relaciones, creando un ambiente de paz y de justicia. Punto número 4, y terminamos con esto: los frutos visibles de la sabiduría, versículo 18 ahí en Santiago. Versículo 18 ahí en Santiago. Dice así: y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y el último versículo, este último versículo, hermanos, es crucial. ¿Por qué? Porque aquí Santiago nos está mostrando que la sabiduría que viene de Dios no es pasiva, sino es activa.
es llevar las cosas al plano de la acción, ¿sí? Esta sabiduría produce frutos tangibles como que la justicia, la paz y la rectitud en nuestras vidas. Cuando vivimos conforme a la sabiduría de Dios y nuestras relaciones, produce un impacto positivo en los demás. ¿Por qué? Porque cuando yo busco la sabiduría de Dios, quiere decir que yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una relación con Dios. Si yo no busco la sabiduría de Dios, quiere decir que no oro, que no estoy teniendo un tiempo de oración, que no estoy teniendo un tiempo de comunión con Dios. Por tanto, voy a ser gobernado por mis pasiones, por mis sentimientos, por mis emociones, por mi intelectualidad, por lo que yo tengo como persona. Cuando vivimos conforme a la sabiduría de Dios, se lo repito, nuestras acciones producen un impacto positivo en los demás. Los frutos de la sabiduría, hermanos, son como una semilla que se siembra en territorio fértil. Cuando buscamos la paz, cuando actuamos con misericordia y con justicia, estamos plantando semillas que darán fruto en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos sembradores de paz, promotores de justicia, y eso solo se puede lograr cuando operamos bajo la sabiduría que Él nos da. Y esta sabiduría, hermanos, solo es una realidad para aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero Redentor de Cristo Jesús. Solo es una realidad en aquellos que han rendido su vida a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos vivir de esa manera. Mientras tanto, no podemos buscarlo de esa forma. Podemos concluir, hermanos, entonces, que la sabiduría que gobierna nuestras vidas va a influir profundamente en nuestro carácter y nuestras relaciones. La sabiduría que yo tenga va a influir profundamente en nuestro carácter, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a sacar cuando me encuentre en tiempos de presión, ¿verdad? Y en nuestras relaciones personales, ¿sí? La sabiduría terrenal, centrada en el egoísmo, conduce al caos y a la división, pero la sabiduría que viene de Dios transforma nuestro carácter, nos hace humildes, pacíficos, misericordiosos y produce frutos de justicia en nuestras vidas. Entonces, hermanos, Santiago nos está invitando a que examinemos nuestras vidas, cuáles son nuestras motivaciones, y que si no están siendo las motivaciones correctas, podamos pedir a Dios que nos llene de sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, que podamos ser un reflejo de Cristo, hermanos, desarrollando un carácter conforme a su voluntad, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo para aquellos que nos rodean. Yo le decía hace 8 días a la iglesia, si tú y yo no vivimos esto, ¿cómo yo le puedo decir a alguien, ven a Cristo, si no ve la transformación de Cristo primeramente en mí? Si ve que soy peleonero, si ve que soy egoísta, si ve que soy grosero, si ve que soy esto, soy aquello, ¿cómo yo puedo? ¿Con qué carácter moral? ¿Con qué autoridad espiritual voy a ir y decirle, oye, tú tienes que ser de esta manera, si yo no lo estoy viviendo? Y ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. Ese es el desafío para aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Eso es nuestro desafío. No que, como dice Pablo, no que ya lo hayamos alcanzado todo, pero estamos corriendo hacia allá. Y si no lo hemos logrado, hermano, no nos cansemos, dice Gálatas, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y recogeremos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una vida de santidad, sin la cual, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Y si no vamos al Señor, es que entonces no vamos a pasar la vida eterna en la presencia del Padre, sino en la condenación del infierno. Cierra sus ojos ahí donde está, hermano. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, como dice Hebreos, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Y eso es bueno, Señor, porque discierne los pensamientos más profundos de nuestros corazones, a modo y a medida y a manera de que nuestros corazones, nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor, y podamos vivir vidas que te agraden, Señor, y todo puede ser resumido en eso, una vida que te agrade, Señor, sin la cual, Señor, nadie podrá heredar el reino de los cielos, nadie podrá entrar al reino de los cielos.
sino iremos a la condenación. Es por ello que te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder dar esos frutos, esa sabiduría a nuestras vidas, la cual es pura, es amable, es pacífica, busca la paz, la promueve, es humilde, Señor, que eso pueda estar activo en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por los que hoy pudimos estar aquí, gracias, Señor, porque nos has dado la bendición y nos has permitido poder escuchar de tu palabra el día de hoy. A ti la alabanza, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios y si Dios lo permite, pues nos vemos de aquí a 8 días, hermanos.